Hola amigos, ayer escuchaba en la radio como el secretario de Movilidad de Bogotá, la Procuraduría ya le está abriendo unos cargos por que estaban haciendo una licitación para una semaforización, para poner un sistema inteligente de semáforos en Bogotá por 173.000 millones. Y la cuestión es que al parecer pues habían unos semáforos que no era necesario que los cambiaran porque no habían cumplido su vida útil, etcétera. Entonces había un posible detrimento patrimonial, ¿cierto? Estuve también investigando sobre el tema con César Celis de la Veeduría de los Motociclistas en Bogotá y me cuenta que es que ya habían unas alertas tempranas de la Contraloría, de la Procuraduría, donde se le advertía a la Alcaldía, a la Secretaría de Movilidad: hay un posible detrimento patrimonial, detengan la licitación. No quisieron y ya pues por último la Procuraduría pues abrió pliego de cargos con copia a la Fiscalía y ya entonces se procedería a la parte penal, donde pues ya terminaría inclusive el secretario de Movilidad en la cárcel. Pero ¿cuál es el problema? Que inclusive si lo meten a la cárcel y lo condenan a pagar una multa, sale ganando el secretario de Movilidad de Bogotá. Porque pasa como pasó con el exgobernador de La Guajira, Alejandro Lyons. Es un tipo que se robó 70.000 millones de pesos, devolvió 4.000 millones de pesos y ya se le condena a 5 años de cárcel y sale a vivir a Miami con los otros 65.000 millones de pesos que se robó. O sea, ¿cómo es posible que una persona que se robe 70.000 millones de pesos devuelva 5.000 millones y listo? El Estado dice: ah, no, sí, quédese con esos 65.000 millones de los impuestos de todos nosotros. El punto de la consulta anticorrupción pretende en parte precisamente pues acabar con eso, y es que haya cárcel efectiva para estos sinvergüenzas, porque inclusive ni siquiera pagan la pena en una cárcel, van que a un sitio de reclusión donde van que los políticos y la clase alta, etcétera, etcétera, que son más o menos unos hoteles donde no pueden salir 5 estrellas. Eso es lo que terminan pagando. Son unos sitios lujosísimos, con piscina, con de todo, con aire acondicionado, y allá pagan es que su pena, su condena. Entonces, el punto de la consulta anticorrupción pretende precisamente eso, pero inclusive en mi opinión la consulta anticorrupción en ese sentido se queda corta, porque lo que inclusive no es lo que yo opine, o sea, es que es apenas lógico. Por ejemplo, si una persona roba un celular y reincide y todo eso, pues el problema inclusive es que ni siquiera cuando lo escogen lo sueltan al otro día, pero ya cuando reinciden y tal cosa, y ya pues se pone como hurto agravado y de pronto hay lesiones personales, ahí sí, bueno, los meten a la cárcel después de que ya han robado 10, 20 celulares y les pueden meter 4 o 5 años. Ahora imagina una persona que se robe más de 100.000 millones de pesos, 70.000 millones de pesos. ¿Qué clase de castigo merece, por Dios? Una persona de esas no merece menos que la cadena perpetua. Inclusive muchos podrían pensar que la pena de muerte. Pero yo sencillamente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque eso es una recompensa para los criminales. Yo considero que sufre más una persona toda la vida en una cárcel pagando por sus delitos, que no simplemente yendo pues para el cielo, para el infierno, para donde vaya a ir, o descansando pues ya eternamente. No, yo considero que una persona de esa clase, que sea capaz de dejar a los niños sin alimentación escolar, debe pasar todo el resto de su vida en la cárcel. Cadena perpetua. Entonces hay un tema, y es que a mí me indigna un poco que hablar de cadena perpetua en Colombia como que sea un tabú, un tema tabú. Ay, no, es que acá en Colombia eso no se ve, eso no, ahí es que mandarlos para Estados Unidos, extraditarlos. Acá la única mano dura que piensan todos los gobiernos que han estado acá desde hace 200 años es que extraditar a los Estados Unidos. Bueno, no hace 200 años, pero sí de un tiempo para acá, extraditar a los Estados Unidos. Yo digo sí y no, porque inclusive en Estados Unidos a muchos narcotraficantes los extraditan, pagan 5 años, apean a todo el mundo y ya inclusive terminan el gobierno americano protegiéndolos. O sea, inclusive ya en Estados Unidos les están, digamos, dando unos privilegios que antes no les daban. Entonces tampoco es mano dura mandarlos para Estados Unidos. Lo único es que de pronto no delinquen desde allá, no les queda tan fácil. Y otra cosa es que yo no estoy de acuerdo que porque tenemos que, o sea, entonces yo por ejemplo tengo mi hijo o mi hija, yo soy padre de familia, yo tengo una hija, entonces yo no soy capaz de corregir a mi hija y tengo que mandársela al vecino a que la críe. No, es que como así, acá en Colombia tenemos que tener mano firme para poder castigar a nuestros propios delincuentes. Es una vergüenza que tengamos que mandar a donde los gringos
Y los gringos darles comida, dormida, todos, y hasta mantener a los delincuentes de nosotros, porque nosotros que no somos capaces de castigar con mano dura a los delincuentes que tenemos. Eso no puede seguir así. Y yo nunca he visto un gobierno, esos que se dicen es que gobiernos de mano firme, realmente no son tan de mano firme, porque realmente están aliados con los narcotraficantes, con los delincuentes, tienen mano suave. No he visto el primer gobierno que proponga cadena perpetua para los corruptos. Eso es algo que se tiene que empezar a hablar, que se tiene que empezar a dialogar. Eso es un tema tabú, eso no se puede mencionar. Ay, no es que estamos en Colombia, somos un país atrasado, somos tercermundistas. No, es que es hora de dejar esa mentalidad de país atrasado y país tercermundista. Aquí también podemos tener leyes fuertes que castiguen duramente a estos criminales de cuello blanco que están acabando con la alimentación de nuestros niños, que por eso es que no hay salud, educación, empleo. ¿Sabes que el tema de que haya pobreza no es que haya una maldición divina, diga, no, es que Dios dijo que los colombianos están condenados a ser pobres porque Dios dijo que Colombia le cae mal? No, señores, hay una clase política corrupta, una clase de dirigente que son los que se roban el dinero de los impuestos de nosotros y hacen que haya una escasez artificial, donde obviamente no hay plata porque pues, todas se la roban ellos. Hacen una escasez artificial y lo que se roban ellos lo tenemos que pagar todos nosotros con el dinero de nuestros impuestos. Entonces es hora de hablar de cadena perpetua para los corruptos. Eso de que paguen 5 años de cárcel, inclusive si sea una cárcel normal, no es suficiente, porque estos delincuentes no les da miedo robarse en el dinero, inclusive es negocio para ellos. Hay tantas cosas que yo sé porque, para algunos que no sepan, yo soy secretario suplente de un partido político en Antioquia y también en Medellín. Entonces yo conozco la política desde adentro. Y créanme que hay cosas que en este video ni siquiera puedo comentar porque donde yo las diga me matan en este momento saliendo de este carro. Hay cosas que yo sé de alcaldes de toda Colombia. No digo inclusive de qué ciudades porque me salen matando. Inclusive ya estaba amenazado por algunas denuncias muy graves que he hecho. Pero lo que sí les puedo decir a nivel general es que más del 95% de los alcaldes llegan allá a robar, así de sencillo, y no roban poquito. Se roban miles de millones, desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más grande. Llegan a robar. Y hasta los que tienen cara bonita, los que parecen que combaten la corrupción, los que son todos educaditos, a esos es a los que hay que tenerles más miedo. Esos que parece que no matan una mosca, esos son los más ladrones. En estos días me han contado unos robos, porque a mí me llegan esa información todos los días, ni siquiera por Facebook. Gente que me conoce, pues, hasta los mismos familiares de esos políticos me cuentan todas las cochinadas que hacen ellos. Dice, este es primo mío, este es tío mío, este no sé qué, este es alcalde de tal municipio, y ese roba y tiene y estas propiedades y estas. Una cosa impresionante. Y entonces lo que yo me he dado cuenta es que dicen, no, pues es que para ellos eso es un negocio, porque es que llegan a la alcaldía, hacen unas licitaciones y pasan los presupuestos, etcétera. Se ganan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones en una cosa de esas, y si los cogen pues pagan unos añitos de cárcel, devuelven menos de la mitad de la plata y ya, y se pueden ir a vivir a Miami, porque yo no sé ni cómo no les quitan la visa o cómo hasta les dan visa, bueno, y se pueden ir a vivir a Miami tranquilos. No, o sea, es que estos delincuentes, estos sinvergüenzas cogieron robarle al Estado como negocio. Necesitamos cadena perpetua, que 10 años, es que no podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque acá en Colombia resulta que si les ponen 20, 30, 40 años, empiezan a apuntar rebajas de pena. Bueno, entonces confesó, estaba condenado a 30 años, entonces, bueno, la mitad, el 50% para aceptar cargo, entonces ya son 15 años. Si trabaja y estudia, entonces es por cada 2 días de estudio, un día de rebaja de pena, entonces ahí ya van 10 años. Y empiecen las rebajas, y después que va a venir el Papa, entonces... O sea, esto es ridículo. No, tiene que ser que les den cadena perpetua, ni un día menos de cárcel. Cadena perpetua, o sea, el resto de su vida en la cárcel, para que estos sinvergüenzas dejen de robarse la plata de los impuestos. Tenemos que empezar a generar el debate de cadena perpetua para los corruptos, así como la cadena perpetua para los violadores de niños y todas esas cuestiones, porque son personas que no le hacen bien a la sociedad y son personas que nunca se van a rehabilitar. Yo no estoy de acuerdo en parte con que es que tiene que ir un tiempo a la cárcel y volver a salir porque ahí ya se rehabilita. No, una persona que haya ido a estudiar a una buena universidad, que haya tenido todas las oportunidades del mundo, es una persona que le roba al Estado, o sea, a todos nosotros de manera consciente.
que es maldad pura. O sea, esa persona nunca se va a regenerar. Si sales, va a seguir en las mismas, a seguir robando. Es como un violador nunca se va a rehabilitar. Un violador paga 20, 30 años y va a seguir a salir violando. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con ese asesino de alias Popeye. Un tipo que fue sicario de Pablo Escobar. Bueno, no falta el que le arrodillaba, y ya pues es que supuestamente estaba, decía Popeye arrepentido. ¿Qué pasó? Siguió con las mismas andanzas de criminal, cobrando unas vacunas, y bueno, y por eso otra vez está en la cárcel. Yo quería pues como contarles en este video esta cuestión de que por eso inclusive hay que apoyar la consulta anticorrupción, porque esto es un primer paso para que efectivamente estos desgraciados, estos sinvergüenzas que nos tienen sin salud, sin educación y con tantas cosas que podríamos tener tan bonitas en este país, esos son los que nos tienen así. Este 26 de agosto, domingo, votemos 7 veces sí. De todas maneras, vuelvo y repito, para mí esta no es la solución. Que paguen cárcel efectiva, sí, yo considero que hay que ir más allá de esa consulta anticorrupción. Etiqueten a todos los congresistas que ustedes conozcan para que empecemos a abrir el debate de que necesitamos cadena perpetua, de por vida en la cárcel a los políticos corruptos. Muchísimas gracias.